Y muchas gracias, Iglesia, por la oportunidad que el Señor nos da de reunirnos y de escuchar su palabra. Bueno, ya me presento Hugo, mi nombre es Israel, muchos de ustedes ya me conocen, algunos quizá nada más de vista, pero bueno, mi nombre es Israel. Estoy, como dijo Hugo, junto con mi esposa a cargo de una escuela cristiana que vamos comenzando, pero que estamos muy contentos y muy emocionados porque sabemos que es la voluntad de Dios, sabemos que hay gran necesidad dentro de la iglesia de una educación cristocéntrica. Dentro del municipio de Tequisquiapan no hay una escuela y nosotros, por la gracia de Dios, llevamos ya de septiembre para acá trabajando con cuatro hermosos niños, partes que son de aquí de la iglesia, y vemos cómo Dios nos respalda, nos guía y nos da esa bendición de trabajar con ellos, y estamos apuntando a más, estamos apuntando a crecer. Así que por ahí afuera hay un caballete con un letrero, información básica. Si tuvieras más interés acerca de este programa, de esta labor que estamos haciendo yo junto con mi esposa Fernanda, que está aquí, puedes acercarte en cualquier momento a nosotros dos, ¿sí? Así que, bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra. Es un privilegio, es un desafío, y más ahorita, ¿no? En este día especial a los papás. ¿Qué les voy a decir a los papás? ¿Qué mensaje Dios me iba a dar para los padres? La verdad, no sé, ya hace rato levantaron la mano, hay varios papás aquí, pero hay también algunos otros varones que no somos papás, ¿verdad? Pero yo espero que también estés apuntando a ser papá en algún momento, ¿verdad, Hassan? Bueno, yo soy recién casado, tengo apenas 10 meses, así que todavía me faltan, no sé, unos 5 o 6 años para ser papá. Bueno, eso es lo que yo digo, pero no sé el Señor, ¿verdad? Pero la verdad es que sí me gustaría, y creo que es un desafío bien grande el ser un padre. Creo que cuando Dios te coloca en ese lugar como padre, va a trabajar contigo de una manera que tú puedas conocer a Dios como tu propio padre. Creo que no hay lugar para experimentar a Dios como nuestro Padre tan cerca como la experiencia propia de ser uno padre. Así que ánimo, papás, están en un lugar privilegiado, ¿no? Y bueno, en esta mañana vamos a tocar un poquito el tema porque pues estamos festejando a los papás. Sin embargo, vamos a considerar, yo creo que aquí, bueno, ya vimos, pocos son papás, pero todos tenemos papás, de alguna forma todos experimentamos toda esta parte de la paternidad desde algún puesto diferente, ya sea tú como padre, ya sea quizá como hijo. También lo experimentamos. Yo, por la gracia de Dios, me dio la oportunidad de convivir con mi papá muchos años. Él en este momento ya no está, pero le recuerdo con gran amor, con gran estima. Recuerdo consejos que me dio, recuerdo cosas que vi en él, cambios en su vida, y me alegra mucho pensar en mi padre. Así que quizá tú no eres papá y hoy estás aquí, pero el mensaje va a ir más allá que simplemente dirigido a los papás, va a ir hacia nosotros experimentando la paternidad de Dios, la paternidad que tenemos en Dios. Muchas veces conocemos a Dios, nos acercamos a Él como Salvador, como nuestro Señor, y hay muchos atributos de parte de Dios, pero uno muy importante es que es nuestro Padre Celestial. Y para poder
entender un poquito mejor esto, yo quiero que me acompañes a Hebreos 12. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser no pesado, pero bueno, hay varios versículos que quiero compartir contigo, así que por favor trata de seguirme, trata de ir ahí con tu Biblia. Y vamos a comenzar aquí en Hebreos 12, vamos a comenzar en este versículo como introducción, Hebreos 12, 9 y 10. Y aquí va a hablar de los padres terrenales y va a hacer un contraste con nuestro Padre celestial. Dice así el versículo: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Vamos a orar ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, venir a tu palabra, nos guías con tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Y desde ahí, Hebreos, dice que teníamos nuestros padres, quizá tú todavía los tengas, quizá ya no los tengas, pero tienes la experiencia de que tu padre por pocos días te guió y fue parte de tu crecimiento, de tu desarrollo. Y bueno, las experiencias son diferentes, ¿no? Quizá tuviste un excelente padre, te dio, no sé, buenas escuelas, no te hizo falta nada, te dio buenos consejos, te preparó. Pero ¿sabes qué? Todo eso se queda aquí, en esta palabra que dice, por pocos días, por pocos días. Quizá no tuviste un padre, no tuviste la experiencia de tener un buen padre. Bueno, déjame decirte que Dios hoy nos ofrece algo mucho mejor, mucho mejor. Y si piensas en toda la labor que hizo tu padre, que duró, no sé, quizá hasta 20, 25, cuando te casaste. Bueno, es una labor que rindió fruto, quizás si te dio una educación, quizás si te dio bienes materiales, rindió fruto aquí en la tierra. Aquí en la tierra. No nos vamos a llevar quizá la herencia que te dio, no nos vamos a llevar al cielo el conocimiento de una universidad, de una carrera. Son por pocos días. Y es bien honrar. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre por todo el esfuerzo que anteriormente ya hizo por ti. Aún te manda a que nosotros podamos retribuirles y ayudarles en una etapa donde ellos ya van de salida, ¿verdad? Bueno, pero el Señor dice aquí, dice en Hebreos: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sabes? El Padre de los Espíritus es Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio un espíritu. Nosotros sabemos que no somos solamente materia, hay algo que nos distingue de los animales, y es que tenemos ese espíritu y esa alma. Bueno, Dios conoce tu espíritu, Dios conoce tu alma, y Él puede darte una mejor preparación, no solamente para este mundo, no solamente para lo terrenal, sino para algo eterno. Dice aquí en el versículo, leímos versículo 10, dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Lo que nos dieron nuestros padres terrenales realmente fue provechoso, pero va a tener un tiempo que termina. Nuestro Padre Celestial
nos va a preparar, dice que para la santidad. Y eso tiene provecho no solamente para esta vida, sino para lo eterno. Así que considerando esto, vamos a invertir estos minutos, este poco tiempo, en ver cómo Dios está dispuesto primero a que vengas a su familia. Él invita a todas las personas a que vengan y sean parte de su familia. Vamos a considerar también cómo podemos ser parte de la familia de Dios, pero si tú ya has conocido el Evangelio, si has escuchado el Evangelio, si has creído que Jesucristo murió por ti, resucitó al tercer día y te dio vida eterna, bueno, tú eres ya parte de la familia de Dios y Él te ha hecho hijo suyo. Así que vamos a conocer un poquito cómo Dios invierte en tu vida, te prepara, te guía, no solamente para aquí, sino para lo eterno. Así que vamos a ir a Efesios, acompáñame ahí a Efesios. Efesios capítulo 1, por favor. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Ahí va a ir apareciendo los versículos en pantalla para que no te pierdas, para que me acompañes. Y dice así, Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. Wow, ¿no? Efesios, aquí en realidad Pablo comienza a hablar de todo lo que tenemos en Dios, de la posición de un hijo de Dios, y son cosas maravillosas, cosas que si las pasas de una sola lectura no vamos a poder alcanzar a comprender lo privilegiado que somos como hijos de Dios. Así que quiero que comencemos un poquito resumiendo todo esto que leímos en cuatro puntos importantes. Primero, nota versículo 3 que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es lo que te decía, nuestros padres se esforzaron y honramos todo el esfuerzo que hicieron y las bendiciones que nos dieron terrenales. Pero Dios dice que nos bendijo ya, bendice a sus hijos con bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Vamos a ver. Primero, quiero que notes ahí, versículo 5, dice,
versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Sabes? No merecíamos ser sus hijos, pero fuimos adoptados, fuimos añadidos a su familia. ¿Sí? ¿Quiénes eran antes los privilegiados? Los hijos. El pueblo de Israel eran los privilegiados, los amados por Dios, pero en Jesucristo la puerta se abrió para que todo el mundo, todas las personas tuvieran acceso y la posibilidad de ser hijos de Dios. No sé si tú te encuentras ya en este punto de que eres hijo de Dios. Yo espero que sí, que puedas haber ya creído el Evangelio, depositado tu fe y poder decir, estoy seguro que soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien, yo espero que sí. Si no, considera el mensaje, lo que vamos a ir viendo, para que también puedas desafiarte y considerar el Evangelio, ¿no? Bueno, dice versículo entonces 5, fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ese es el número 1. Ahora, número 2, versículo 11 y 14. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él tuvimos una herencia. Versículo 14 también dice ahí, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Él nos da una herencia. No sé si tú ya como padre estás pensando en la herencia que les vas a dejar a tus hijos, pero al final de cuentas tiene un límite, tiene un tiempo de caducidad. La herencia que Dios nos da es eterna y va a sobrepasar por en medio de este mundo, ¿no? Así que bueno, número 2, nos dio una herencia. Número 3, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nos adoptó, nos da una herencia, pero también nos dio su Espíritu, Todo el que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas ahí cuando Jesús les rebatía con los judíos, con los maestros judíos, y les decía, ustedes no conocen a Dios, no tienen el Espíritu de Dios, por eso me acusan, porque no son hijos de Dios, aunque ellos proclamaban ser hijos de Dios? Bueno, el Señor al que adopta como hijo, al que tiene como hijo, le da su Espíritu. Y número 4, versículo 4 y 5. Dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, dice... Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Él nos adopta, Él nos da una herencia, nos da su Espíritu y nos da una tarea que hacer también. Nos lleva a la santidad, a una vida mejor, ¿verdad? Muy bien. Estos 4 puntos yo los resumí así, para que nosotros los tengamos más frescos en la mente, los puedas recordar cada día. Bueno, los resumí así. Toda bendición espiritual de la que está hablando Efesios en el versículo 3 es esta. Primero, nos da una identidad, ¿sí? Dice ahí, fuimos adoptados como hijos suyos. Te pone nombre, te puso un nombre y te pone el apellido, ¿no? Eres
parte de la familia de Dios. Número 2, te da un privilegio. Te da un privilegio. Hablamos de la herencia, ¿no? Dijimos que nos da herencia. Bueno, una herencia es un privilegio, ni siquiera es algo merecido. No es que tú lo hayas trabajado, lo hayas ganado. Es un privilegio. Eso tiene que ver con las promesas de Dios. Toda la herencia tiene que ver con las promesas de Dios. Te da una garantía. Su Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta que Él venga por nosotros. Entonces te da la garantía de que como hijo suyo, su propósito se va a cumplir en nuestras vidas, ¿verdad? Y su Espíritu habla de poder. No solamente la garantía de que vamos a estar con Él el día que partamos de este mundo, no, sino que es la garantía de que podemos vivir la vida que Él nos pide, que nos lleva a vivir. ¿Por qué? Porque su Espíritu es el poder que nos impulsa a poder cumplir esa labor. Por último, te da un propósito, Dice ahí en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que estos 4, todo lo que vimos en Efesios de versículo 3 al 14, lo resumimos así. Nos da en Dios como hijos, tenemos identidad, tenemos un privilegio que tiene que ver con sus promesas, tenemos una garantía que es el poder de su Espíritu y tenemos un propósito. Así que solamente todo esto por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo solamente, ¿no? Si notaste, ahí en Efesios está repitiendo, por medio de quien tuvimos esto, por medio de Jesús que tuvimos esto. Considera, ¿cómo estás tratando tú de ser hijo de Dios? ¿Por buenas obras? ¿Por moral? ¿Por asistir a una iglesia? No, es por medio de Jesucristo. Dice el versículo, ¿no? El 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Entonces, ese es el procedimiento. Habiendo oído el evangelio, habiendo creído en Él, entonces es como somos añadidos a la familia de Dios. Muy bien, así que, ¿qué quiero hacer en este momento? Tomar cada uno de estos 4 puntos que vimos y poder ver cómo se ve a la luz de nuestra vida diaria. Cómo es que Dios trabaja por medio de estos 4 principios en una vida, en un hijo. Dice Él que si nos adoptó como sus hijos, bueno, Él va a trabajar en nosotros. No te va a dejar a la deriva, ¿no? Si eres su hijo, va a trabajar en tu vida. Así que, ¿cómo se ve el trabajo de Dios en nuestras vidas a través de estos 4 principios? Así que vamos a comenzar ahí con la identidad. ¿Qué es la identidad? Vamos ahí van a aparecer algunos versículos ahí en pantalla, si puedes ahí buscarlos en tu Biblia también. Primera de Pedro 1:16. Dice así, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. La identidad tiene que ver con identificarnos con alguien. Algo que nos identifica con el Señor es la santidad. La santidad. Dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces, cada mandamiento que encuentres del Señor en su palabra siempre va a tener un principio. No es un mandamiento aislado, no son prohibiciones. Muchas veces, como nuevos creyentes o cuando éramos más jóvenes, yo decía, oye, qué aburrida la vida cristiana, porque está basada en mandamientos, en no hagas, no digas, no practiques. Pero ¿sabes qué? Esos mandamientos tienen que ver con la persona de Dios. Todo mandamiento está basado en un principio.
¿Qué dice aquí? Dice, sed santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Te tienes que identificar con Él en tu manera de vivir. Dice aquí, vamos a uno, al que sigue, Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y te exhorta Pablo a imitarle, te exhorta a imitarle. Esa imitación a Dios nos va a identificar con Él. ¿Cuántos de ustedes no son testigos, no somos testigos de que los niños chiquitos imitan a los papás, ¿verdad? Y quieren parecerse al papá, quieren ser igual que el papá. Entonces, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, no somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial? ¿Estás ya imitándole? ¿Estás conociendo sus mandamientos? ¿Estás viviendo de manera que te identifiquen con tu Padre Celestial? Uno más, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice ahí, vestíos pues como hijos de Dios. Vestíos pues como hijos de Dios. Y después viene una lista del carácter de Dios. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y la lista continúa. Pero se nos invita, se nos exhorta a vestirnos como de tal forma que nos identifiquen con Dios. Vestidos como hijos de Dios. Y ya vimos que no está hablando de una vestimenta corporal. Sin embargo, aún en la vestimenta, Dios tiene principios y mandamientos que te pueden llevar a identificarte como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos a una persona y podemos juzgarle, quizá malamente, por su manera de vestir? Pero más allá de eso, la manera de vestir, lo que te debe de identificar con Dios, con tu Padre, es tu forma de vivir. ¿Cómo estás viviendo? Dice aquí, vestíos de amor, vestíos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué tal andas en todas esas áreas, no? ¿Te estás identificando como hijo de Dios? En tu trabajo, en tu casa, en tu escuela. Dicen, oye, se parece a Dios, ¿no? ¿Qué tiene que se identifica con Dios? Bueno, ese es el desafío. Esa es la identidad. La identidad nos identifica. ¿Sabes? Algo interesante de la identidad es que en el momento que Dios te coloca como hijo suyo, bueno, esa identidad te da la entrada para poder vivir como hijo suyo. Nadie puede actuar como algo que no es, ¿verdad? Nadie puede vivir algo que es contrario a su identidad. Así que la identidad lo que nos hace también es capacitarnos y darnos el poder de vivir como hijos de Dios. Y ahí puse yo una frase: identifícate con tu Padre Celestial. Entonces, si ya Dios te colocó en su familia, entonces identifícate como hijo de Dios. No tengas miedo porque es un Padre sobrenatural el que tenemos. Es un Padre todopoderoso, es un Padre omnisciente, creador del cielo y de la tierra. Es un Padre que no vas a encontrar ninguno como Él, exento de errores, exento de fracasos. Identifícate con ese Padre Celestial. Así que ese es el primer desafío, tu identidad, ¿dónde está colocada? Muchas veces la colocamos en nuestro trabajo, la colocamos
en personas, la colocamos en diferentes cosas, pero como hijo de Dios, que tu identidad sea eso, sea Dios. ¿Sí? Siguiente, vamos ahí al privilegio. Ya vimos que el privilegio tiene que ver con promesas, ¿no? Decía ahí que es una herencia, y sí, la herencia pues abarca desde la eternidad, en los cielos, todo esto, pero esta herencia son privilegios. Esta herencia tiene que ver con las promesas de Dios que te da para tu vida presente aquí. 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una promesa, estaremos siempre con el Señor. Esa es una promesa, ese es un privilegio que tenemos en Él. Siguiente, Mateo 6, 31 al 34. Acompáñame allá a Mateo. Juan. Mateo 6, 31 al 34. Está hermosa esta porción, hermosas promesas. Dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Él promete que no te hará falta alimento durante tu estancia aquí en la tierra, ¿verdad? Dice que Él te sustentará, te cuidará, te proveerá. Él es tu proveedor. Entonces, muchas veces creo que perdemos de vista estos privilegios que tenemos en el Señor y nos afanamos nosotros buscando todas estas cosas. Pero dice el Señor, no lo hagas, eso hacen los que no son mis hijos. Mis hijos no les va a faltar nada. Ok, no se trata de no trabajar, ¿verdad? Tampoco. Se trata de confiar que Él nos sostiene. Aún cuando tengas abundancia, significa saber que todo eso que tienes proviene del Señor. Y darle la gloria a Él, darle la gloria porque Él te sostiene, te sustenta. Así que son promesas que podemos aferrarnos a ellas en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de escasez. Dice Él que Él tiene cuidado de todas estas cosas. Muy bien. Vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 5. Aunque la disciplina no nos gusta y no parece ser como privilegiosa delante del Señor, es un privilegio. Es un privilegio porque dice que Él disciplina al que acepta como hijo. Entonces, dice, si no recibes la disciplina, significa que no eres mi hijo. Vamos a leerlo. Dice ahí Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Que a sus hijos tienen el privilegio de ser corregidos por parte de su Padre, por parte de Dios. Aprovecha la disciplina, dice ahí el último en el versículo 11, en los que en ella son ejercitados. Ejercitémonos en la disciplina del Señor. ¿Qué significa ejercitarnos? Significa aprender de esa prueba, de esa disciplina. Cuando tú pasas por la disciplina de Dios, es una oportunidad para fortalecerte, para crecer en el Señor y avanzar en tu vida cristiana. ¿Para qué? Para que esa prueba la tengas ya con cheque, que ya la hayas pasado, aprobado, ¿verdad? Pero si no soportamos la disciplina, nos comportamos como hijos necios y volvemos al mismo lugar y nos vuelve a aplicar el Señor la misma disciplina hasta que aprendamos. Es por eso que el pueblo de Israel, ¿cuántos años pasó en el desierto? 40 años, cuando era un viaje de 3 días. ¿Por qué? Porque no aprovechó la disciplina del Señor. Así que, ¿qué privilegio tenemos nosotros de que nuestro Señor, nuestro Padre, nos discipline y nos haga crecer a través de estas pruebas? Amén. Muy bien, vayamos al último de esta sección, 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él. Y si te das cuenta, esto va unido. Él nos da la promesa de que nos consuela. Él te promete estar contigo en esos momentos difíciles, de prueba, de angustia. Él te consuela, pero a la vez Él tiene un propósito para ti. La parte que te identifica con Él es esta, para que vosotros también consoléis a otro, lleves consuelo. Entonces, las promesas de Dios son así. Lo que Él hace en nosotros, Él espera que nosotros lo reflejemos y lo llevemos a las personas que están a nuestro alrededor. El perdón, por ejemplo. El perdón es algo que Él nos da, nos ofrece. ¿Para qué? Para que nosotros también perdonemos como Él nos ha perdonado. Así que no vamos a mencionar aquí en esta parte de privilegio todas las promesas de Dios, porque no saldríamos hoy de aquí, pero sí estas. Considera esta: tenemos un lugar asegurado en el cielo, tenemos la seguridad de que Él nos va a sustentar mientras estemos en la tierra, un sustento que provenga de Él, no a la manera de nosotros, pero sí el sustento que Él quiere y promete que no nos va a hacer falta nada. Tenemos también esta parte de la disciplina, el poder confiar en que Él nos lleva a crecer a través de diferentes pruebas, y tenemos esta parte también del consuelo. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo esta parte de los privilegios de Dios? ¿Los estás menospreciando? ¿Estás buscando quizá consuelo en algún otro lugar, consejo en algún otro lugar? ¿Estás buscando suplir tú mismo tus propias necesidades?
¿O estás echando mano de los privilegios que ya tenemos como hijos de Dios? Estos privilegios ahí están. Muchas veces no los aprovechamos, no los disfrutamos porque nosotros no vamos a ellos. Nosotros no echamos manos del perdón que Dios nos da para poder perdonar a esa relación rota que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo. No disfrutamos de eso porque nosotros no lo aplicamos. No disfrutamos del consuelo de Dios, estamos angustiados por las situaciones porque no echamos mano del consuelo de Dios. Hay que echar mano de sus promesas, son inmensas sus promesas. Lee Salmos, lee el Nuevo Testamento y sus promesas son abundantes para que las disfrutemos. Así que por último ahí puse: aférrate a sus promesas, aférrate a las promesas de Dios. Vamos a continuar. Ya nos faltan solamente 2. El siguiente es la garantía. La garantía que tenemos en el Señor. Habíamos dicho que esta garantía es su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que viene y mora en nosotros, Él no se va. Él, una vez que entra en un hijo suyo, llega a morar para siempre, ¿verdad? Esa es la garantía, que nosotros vamos a poder estar con Él. Pero esa garantía, como proviene de su Espíritu, esa garantía es poder del Espíritu Santo para poder vivir aquí como Él quiere. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es por medio de su espíritu que nosotros podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. Dice que podemos clamar a Él: Abba, Padre. Y esa palabra Abba significa Padre, pero en una forma muy íntima, como de un niño pequeño a su papá, de mucha confianza. Esa confianza tenemos de acercarnos a Él por medio de su Espíritu. Continuemos ahí en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que tenemos de parte de Dios es poder. Y la palabra en griego ahí es el dunamis. Y a mí me enseñaban que esa palabra dunamis viene del dínamo, de la palabra dínamo, que está en constante movimiento y está generando energía. Entonces el poder que tenemos de parte de Dios es el que nos lleva a poder vivir de la manera que Él quiere. Dice ahí: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, para que nos podamos identificar con Él. Siguiente versículo, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice ahí nuevamente que ese poder nos libra del pecado y de la muerte, y nos lo hace ver como, dice, la ley del Espíritu y la ley de la carne. Y a mí me encanta pensar en esto con este ejemplo. Una vez me enseñaron, el Espíritu de Dios actúa
como las leyes de la naturaleza. ¿Conoces la ley de la gravedad? ¿Sí? ¿Qué dice la ley de la gravedad? Bueno, que todo lo que sube, baja, ¿verdad? Y la Tierra es ese centro de gravedad que atrae todas las cosas hacia abajo. Bueno, piensa en esa ley como la ley del pecado, como la ley de la carne. Pero hay otra ley que se sobrepone a la ley de la gravedad. ¿Cuál es? La ley de la aerodinámica, que por eso es que un avión puede mantenerse en vuelo y no caer. Bueno, esa ley rompe la ley de la gravedad. La ley del espíritu es así, rompe con la ley del pecado y nos capacita para poder vivir en las alturas, a la altura que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Es emocionante poder estudiar lo que el Espíritu de Dios puede hacer a través de nosotros. Es ese poder. Y por último, Romanos 8:11. Ahí mismo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuevamente nos está diciendo que tenemos la garantía de que el poderoso Espíritu que levantó de los muertos a Jesús nos resucitará a nosotros también. ¿Qué más poder inmenso para levantar a los muertos de la tumba? Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Solamente el Espíritu de Dios tiene ese poder. Y ese poder es el que mora en nosotros. Amén. Dice ahí, aviva el don de tu Padre Celestial. Como Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Así también nos toca a nosotros avivar el don de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo avivamos? Bueno, lo avivamos alimentando a nuestro ser, nuestro espíritu de la palabra de Dios. Lo avivamos con cosas espirituales. ¿Cómo se puede ir apagando? Se puede ir apagando a través, pues, de cosas terrenales, de nuestra forma de vivir carnal. Muchas veces Pablo exhorta y dice que no apaguemos, que no contristemos el Espíritu Santo, que no seamos llenos de vino, sino del Espíritu Santo. Nos está animando a no andar en la carne, sino en el Espíritu. Y las obras de la carne, y menciona muchas cosas que van contra el Espíritu Santo. Así que de esa forma nosotros mantenemos vivo el Espíritu Santo y nos podemos mantener a flote en cualquier circunstancia en esta vida. Así que aviva el don de tu Padre Celestial. Y por último, vamos a ir al propósito. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El Señor tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Parte de este propósito es precisamente esto, lo que decíamos: sed santos porque yo soy santo. Un propósito de Dios es llevarnos a la santidad. Así que muchas veces nosotros estamos en busca del propósito de Dios para nuestras vidas, pero está claro en la palabra de Dios. Dice, vive como yo quiero que vivas. Y dice ahí el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tiene un propósito para nosotros y es hacernos cada vez más parecidos a Él. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice así:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno de los propósitos de Dios entonces también es que podamos anunciar la gloria de Dios, que anunciemos las virtudes de Dios, que lo anunciemos ¿a quién? A aquellos que todavía no conocen de Dios, a aquellos que no conocen a nuestro Padre Celestial. Ese es uno de los propósitos también para tu vida. Y le puse ahí, vive para la gloria de tu Padre Celestial. Vive para la gloria de tu Padre Celestial. No sé si estás buscando un propósito específico en el Señor. ¿A qué escuela ir? ¿Qué trabajo tener? Cosas específicas. ¿Sabes? Eso se va a ir mostrando conforme nosotros cumplamos el propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Esto que vemos, nuestra santificación, el llevar las virtudes de aquel que nos llamó, su propósito general. No abarqué todo, hay muchos más, pero el desafío es ese, que tú vayas a la palabra de Dios y puedas identificar estos 4 principios en cada mandamiento de Dios, en cada porción del carácter de tu Padre, puedas identificar, esto tiene que ver con qué, con un propósito, con algo que se me está pidiendo que yo haga. Esto tiene que ver con una identidad, tiene que ver con que Dios me está identificando o quiere que yo me identifique como su hijo. Tiene que ver con un privilegio, tiene que ver con las promesas de Dios, o tiene que ver con la garantía, con el poder del Espíritu Santo que puede obrar en mí. Ese es el desafío, que nosotros podamos analizar nuestra vida a la luz de estos 4 principios. No sé si hay alguna área, yo creo que siempre hay áreas en nuestra vida que tienen que ir siendo mejoradas, tienen que ir siendo capacitadas para ser mejor cada día, para parecernos más a nuestro Padre Celestial. Así que analiza tu propia vida. Tenemos un Padre Celestial tan amoroso, tan glorioso, que podemos vivir realmente esta vida con pasión para Él, con pasión para Él. Si tu vida no está siendo en pasión para Dios, si tu vida no está disfrutando de ser hijo de Dios, analiza estos puntos. Quizá no tienes clara tu identidad, quizá estás buscando propósito en otras cosas, quizá no estás echando mano del Espíritu y del poder de Dios, quizá te hace falta conocer las promesas de Dios. Analiza tu corazón si realmente estás echando mano de esto. Analiza tu corazón si realmente has conocido, estás conociendo a Dios como tu Padre. Si realmente has sido adoptado y añadido a la familia de Dios a partir del Evangelio, de conocer al Señor Jesucristo. Y si tú estás seguro de que eres hijo de Dios, bueno, lo que continúa es esto, desafiarnos a una vida que agrade a Él, una vida que nos lleve, como dice ahí en Proverbios, que dice, mas la luz de la aurora va creciendo hasta que el día es perfecto. Ese es el desafío, que nosotros crezcamos en su conocimiento, crezcamos día a día, así como el vuelo de los aviones comienza de abajo hasta que alcanza la altura deseada. Esa altura la vamos a alcanzar cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero mientras tanto, tenemos que avanzar. No te conformes a quedarte donde ya estás. Avanza, crece más. Ese es el desafío. Así que tenemos ese gran Padre Celestial que nos capacita para eso. Amén. Y
para ti como padre terrenal, si tienes hijos, bueno, eres llamado a proveer a tus hijos, a cuidar a tus hijos, a darle todo esto, estas bendiciones terrenales a tus hijos, pero eres llamado también a dirigir el corazón de tus hijos hacia su Padre Celestial. Eres llamado a apuntar hacia Dios. El fin, recuerda, no eres tú como héroe de tus hijos, sino apuntar hacia la gloria de Dios. Amén. Vamos a concluir orando, hermanos. Padre, muchas gracias te damos en este hermoso día, porque nos hablas a través de tu palabra, nos muestras cómo tú tienes un propósito, nos identificas, nos das una identidad, nos das privilegios que parten de tus promesas, nos das una garantía, Señor Dios, que nos hace saber que va a llegar el día en que vamos a estar contigo y vamos a parecernos igual a ti, vamos a ser como tú eres, Señor Dios, por tu gracia, por tu amor. Padre, ayúdanos a crecer, a ir cada día avanzando, no quedarnos donde estamos, sino desafiarnos a más cada día, Señor, a parecernos a ti, a llevar tu gloria, Señor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, Padre, que ellos conozcan de ti a través de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Pedimos bendigas también a los papás que hoy están aquí, Señor. Gloria a ti, en nombre de Jesús. Amén.